Hoy vamos a hablar de la posesión de la cultura española. Es un problema que me preocupa hace mucho tiempo y quizá particularmente en los últimos tiempos, porque en general esa posesión es incompleta, es deficiente. Quizá muy especialmente entre los más jóvenes, quizá la gente de bastante edad, de edad media o más que vieja, quizá tiene una idea, una posesión aceptable, no digo perfecta ni completa, pero aceptable de la cultura española. A medida que se va descendiendo en edad, que se han ido sucediendo formas de estudio, planes de estudio, intervención de otros elementos, por ejemplo, la acción de los medios de comunicación, cada vez más poderosa, temo que esa posesión es resultamente deficiente. No es fácil, hay que reconocerlo. Por una parte, la cultura española es enormemente rica. Es una cultura muy larga. Ustedes piensen que la cultura en lengua española tiene un milenio, pero además tiene todos unos antecedentes escritos en otras lenguas, en las lenguas clásicas, que en definitiva se remonta, porque forma parte de la cultura española como sus raíces, hasta un par de milenios. Piensen ustedes en el número inmenso de libros que se pueden leer en español. Es una cuenta que casi nadie hace. ¿Y cuál es el horizonte posible de lecturas en las diferentes lenguas? Hay algunas lenguas, en general las lenguas que llamamos universales, las 3 o 4 grandes lenguas europeas, en las cuales el horizonte de lecturas es ilimitado. Hay lenguas que pueden ser interesantes, valiosas, respetables, todo lo que se quiera, pero angostas. ¿Qué se puede leer en otras lenguas? Mucho menos, evidentemente mucho menos. Al hablar de lo que se puede leer en español, me refiero a dos partes, dos aspectos. Lo que se ha escrito en español y lo que existe en traducciones españolas. Las dos porciones son muy grandes, son enormes. Es además una historia, insisto, muy larga. Incluso si nos atenemos a lo que es propiamente español y escrito ya en español, es aproximadamente casi un milenio, con una gran densidad, con una gran frecuencia, bastante más de medio milenio. Hay un detalle en el cual no se suele reparar tanto, y es que la condición de la lengua española ha sido de maduración muy rápida, de fijación muy temprana. Es decir, que mientras en otras lenguas europeas los textos que no son recientes, en algunas lenguas diríamos los textos anteriores al siglo XVIII, no son accesibles por el hombre actual, normal, porque la lengua difiere mucho, la lengua de los siglos anteriores difiere mucho de la lengua actual, y por tanto solo una persona con bastante cultura lingüística puede leer obras de los siglos anteriores. En español esto no ocurre. Suelo recordar, por ejemplo, que las coplas de Jorge Manrique, que tienen más de medio milenio, más de 500 años, se podrían publicar en un periódico. Es la lengua nuestra, la lengua actual. Se entiende todo el mundo, absolutamente. La literatura medieval anterior, las del siglo XIV y todo el siglo XV, son perfectamente accesibles. Con un mínimo de conocimiento lingüístico se puede llegar hasta el poema del Cid. Es decir, la totalidad de la cultura escrita en lengua española es accesible, la mayor parte, para todos. Una parte muy grande para los que tienen una cierta formación cultural o histórica, conocen la historia de la lengua. Pero, repito,
la mayor parte es accesible para cualquier español normal. Esto naturalmente da una cierta dificultad cuantitativa. Por otra parte, no toda esa riqueza es fácilmente accesible. Evidentemente no hay libros, no todo el mundo tiene muchos libros en su casa. Yo creo que las bibliotecas son muy valiosas, son admirables y las respeto infinitamente, pero los libros verdaderamente eficaces son los que se tienen en casa. Son los que uno se pone a leer a cualquier hora del día o de la noche. Yo tengo a los que no debiera tener, porque, no sé, unos 35.000, con los cuales no puedo vivir. Estoy agobiado absolutamente. Pero ahí están, ¿no? Ahí están, y a lo mejor a cualquier hora del día o muy tarde, pues de repente se me ocurre leer un libro que probablemente he leído varias veces, porque yo releo mucho, pero en fin, ahí está, ¿no? Y está a mi disposición. Uno de los secretos que yo he escrito mucho en esta vida y desde muy pronto es que tuve desde muy pronto bastantes libros y buenos libros. Por ejemplo, los clásicos de la filosofía. Los textos clásicos los tenía yo desde muy pronto, desde mi tiempo de estudiante. Sobre ellos trabajé desde el principio, sin tener que ir a bibliotecas. Yo he ido poco a bibliotecas. He dispuesto durante 2 meses de la más maravillosa del mundo, que es la Biblioteca del Congreso de Washington, donde está todo. Yo recuerdo que la primera vez que la visité, hace ya muchos años, el que era director entonces, que ya murió hace tiempo, me la enseñó y fui a ver los catálogos y me dijo, verá usted que seguramente están aquí sus libros. Dije, mis libros y los que pienso escribir, le dije, porque la impresión es que está allí todo, lo imaginable. Y me parece espléndido. Sí, pero a última hora, los libros verdaderamente eficaces son los que uno tiene en casa. Y entonces lo digo esto a favor de los españoles, y es que en otros países, quizá porque hay bibliotecas muy buenas y cómodas y que se usan bien, las personas individuales no tienen muchos libros. Incluso es muy frecuente que en países de gran cultura, no ya las gentes corrientes, sino los intelectuales, los profesores universitarios, tienen relativamente pocos libros en su casa. Porque los tienen en la biblioteca y los usan en la biblioteca cómodamente. Sí, pero yo creo que los más eficaces son los de la casa. Y en España todavía, quizá un poco está disminuyendo, pero durante mucho tiempo la gente que tenía cierto nivel intelectual tenía bastantes libros, bastante complejos, de varias lenguas, en varios campos, y eso hace precisamente que hubiera una posesión bastante decente de la cultura. Hay un problema muy importante, que es el problema de la selección. Ustedes piensen que nadie ha podido leer, no ya todo, sino ni la más pequeña fracción del conjunto de lo que se ha publicado y existe. Había uno que decía, ay, con los libros que yo no he leído, ¿qué biblioteca se podría hacer? Decía. Bueno, pues eso nos pasa a todos. Con los libros que no hemos leído, ¿qué biblioteca se puede hacer? Hay una tendencia que me parece muy inquietante de personas de cierto nivel intelectual, especialmente profesionales, profesores, etc. Hacen un gesto que es el de haberlo leído todo. Es decir, dan por supuesto, es decir, si se nombra cualquier cosa, cualquier autor o cualquier libro, el gesto que hacen es que lo conocen. Bueno, no lo conocen, entre otras razones porque no es posible, porque no se puede haber leído, ni mucho menos, repito, ni una fracción pequeñísima de lo que se ha escrito en ningún campo. Y naturalmente cuando se habla de un autor, no digamos de un libro particular, si se es veraz, casi siempre hay que decir, pues no lo he leído, no lo conozco. Mucha gente hace el gesto contrario, de dar por supuesto que lo ha leído y que tiene opinión sobre él. No la tiene. Esto naturalmente supone una selección. Y la selección depende naturalmente de muchos factores. Y yo creo que hace, no sé, bastantes años, hace unos cuantos decenios,
había, diríamos, la vigencia de una cierta selección de lo que era debido conocer. Y muchas personas, bastantes personas, en diferentes niveles, con diferente intensidad, conocían, diríamos, una fracción apreciable, significativa de la cultura española. Creo que esto empieza a faltar. Por una parte, por el crecimiento enorme de la producción. Se publican al año miles y miles de libros en todos los países. Evidentemente no se puede leer ni los títulos. No hay tiempo de leer ni los títulos. Entonces se impone una cierta selección. La mayor parte de las personas no se enteran de qué libros existen, de qué libros se han publicado. Dependen de que se hable de ellos. Se habla de algunos libros mucho, de otros libros no se habla nada, o poco, o tarde. La gente no se entera, lo cual hace que sea difícil la orientación. O evidentemente hay un hábito, una persona de cierto hábito intelectual, si tiene un libro en la mano y tiene un poco de experiencia, lo abre, lo ojea y en pocos minutos se da cuenta de qué libro es aquel, de si el libro tiene interés o no tiene interés, de si vale la pena leerlo o no. Pero esto es muy difícil, entre otras razones porque los libros no son accesibles en general. Los libros no están en las librerías casi no existen ahora. Las librerías no tienen libros, no tienen fondos de libros que no sean muy recientes. En general tienen las novedades. Hoy es un hecho, los libros se venden principalmente en grandes almacenes, no en librerías. Es muy poco frecuente encontrar libreros que sean libreros, que tengan alguna idea de lo que son los libros, que conozcan los autores, que sean capaces de orientar al lector, de aconsejarle algo, de buscarle un libro del cual no sabe todos los datos. Estos son hechos que son incluso muy materiales, pero que hacen difícil la posesión de esa cultura. Se está generalizando en todo el mundo la tendencia al libro que se publica, que se vende rápidamente en un mes o dos, que después desaparece de la circulación. Y ya ni lo encuentra uno, ni está en las librerías, ni se habla de él, pero ha cumplido su misión. Se ha vendido, ha cubierto gastos de edición y luego desaparece de la circulación. Ahora, la cultura es lo contrario. La cultura significa la permanencia de obras y autores que pueden durar años, decenios o, con suerte, siglos, y que pueden estar disponibles. Hay problemas muy difíciles, problemas de espacio. ¿Dónde están los libros? Están en los almacenes, están en las librerías, no hay sitio. En los almacenes editoriales tampoco. Se publica tal número de títulos al año. Es un volumen inmenso. Hay problemas reales con los cuales habría que enfrentarse. Pero el hecho es que hay muchos libros de los cuales nadie se entera. No se dice que se han publicado. En cambio hay libros de los cuales se habla todo el tiempo, se habla antes de que existan, se sabe que tal autor que está en un circuito de publicidad va a publicar un libro. Los editores de otros países, de otras lenguas, piden los derechos de traducción antes de que el libro exista y por tanto antes de saber si es bueno o malo. Esto introduce una falsificación y hace difícil esa posesión de la cultura. Me parece fundamental el que se publiquen libros accesibles, libros normalmente en ediciones accesibles. Ustedes saben que, por ejemplo, se publican a veces libros en ediciones muy costosas, libros voluminosos, no fáciles de leer, no cómodos de leer. Hay libros que requieren, no sé, un atril, porque son muy grandes y pesan mucho. Los libros que se leen en cualquier parte, en una butaca, en un sillón o en la cama. Hay libros que se ahoga uno si los pone encima del pecho, porque se ahoga uno, porque pesa varios kilos. Son problemas materiales, pero que son capitales. Entonces, sería fundamental que los libros circularan en ediciones accesibles, claramente legibles,
de ser posible no muy caras. Los libros no son muy caros, hay que decirlo. Están bastante caros, pero si ustedes lo comparan con cualquier otra cosa, es de las cosas que han encarecido menos. Moléstense ustedes en hacer un cálculo comparándolo con las demás cosas. Y verán ustedes cómo siguen siendo relativamente baratos, aunque son bastante caros. Pero haría falta, diríamos, una selección. Que los libros estuvieran disponibles, que fueran accesibles, aunque no fueran recientes, que pudieran seguir leyéndose. Yo he insistido mucho, hace poco lo recordaba, que hay un presente, por ejemplo, digamos un autor vivo. Los libros, el último libro de un autor vivo no es más actual que el primero. Todos los libros que ha escrito un autor, si son suyos, si son verdaderamente libros, si son reales, son igualmente actuales. No solamente el último, todos. Y deben estar disponibles. Cuando el autor muere, en general, se hacen unas ediciones de obras completas, muy grandes, caras, pesadas. Encima se publica lo que el autor no publicó, gracias a Dios. Lo que no debió publicar, lo que no quiso publicar, o lo que eran trabajos, papeles, se publican, se hacen volúmenes. Ahora hay una tendencia que me parece funesta, que es la de publicar las conferencias. Ustedes piensen, por ejemplo, yo recibo de vez en cuando, a veces me mandan un texto que han grabado de una conferencia mía, con la pretensión de que lo corrija, porque quieren publicarlo. Primero, no tienen ningún derecho a publicarlo. En segundo lugar, una conferencia es algo vivo, algo que acontece, algo que se dice. No tiene por qué quedar. Además, es una manifestación ocasional, se le dice a alguien concreto. Ustedes piensen, por ejemplo, que alguien puede decir algo que no está plenamente maduro, pero que se puede decir y que tiene algún interés. O se puede hablar de un asunto en varios lugares, a varios públicos distintos, con contenidos que en cierto modo coinciden. Si se publicara todo eso, resultaría una repetición absurda y falsa. Pues bien, ahora todo el mundo quiere publicar, porque naturalmente quiere luego decir que ha hecho muchas cosas. Cada institución tiene una serie de actividades y quiere que consten. Constan impresas, luego los libros no circulan, no los lee nadie, se quedan en un depósito, pero se justifican cosas y cuentas y muchas cosas más. Todo eso perjudica a la posesión de la cultura española o la de cualquier otro país, pero al final hablamos aquí de la española. Hay otro problema ya más interno, más de contenido, y es que una cultura no se entiende aisladamente. Es decir, si no se tiene presente el conjunto, yo diría el argumento de la cultura española, no se entiende bien. Es decir, a un autor hay que ponerlo en su lugar, hay que entenderlo en un contexto. Si ustedes leen un texto medieval o un texto del siglo de oro o un texto romántico, evidentemente hay que situarlo en una continuidad histórica que explica por qué en un cierto momento el arcipreste de Hita o la Celestina o el Quijote o Calderón o Cadalso o el duque de Rivas o Zorrilla o Valera o Galdós han escrito lo que han escrito. Es menester también poseer, diríamos, una idea suficiente de lo que ha sido España a lo largo de su historia, que es lo que explica, lo que justifica esa cultura que significa, es una expresión de un cierto momento y que responde a ciertos problemas, a ciertas inquietudes que constituían la realidad de España en aquel momento. Si no se conoce, y no se conoce, la historia española suficientemente, no se puede tampoco poseer plenamente y claramente la cultura. No se puede leer, insistía yo, además, la obra inmensa de muchos autores. Hace falta una selección de ella. Las obras completas están bien para las bibliotecas, están bien para los estudiosos que necesitan poseer íntegramente la obra de un autor. Para el lector medio no. Para el lector medio hay que conocer ciertos libros, ciertas porciones de la obra de autores que pueden haber sido muy fecundos. Pero hay que conocerlos en unos cuantos libros representativos. Esto es enormemente importante. Y esto falta. No es fácil tenerlos y no es fácil además saber cuáles son los libros que se deben leer, que hay en cierto modo una obligación de leerlos.
Ven ustedes, por tanto, que la posesión de esta cultura tiene problemas cuantitativos, tiene problemas de orientación general, problemas incluso de acceso, de posibilidad de manejarlos. Yo recuerdo la frustración que me producía el leer a Zorín. Yo leía a Zorín que hablaba de autores atractivos, a los cuales hacía vivir, los evocaba con una viveza tremenda. Yo inmediatamente tenía el impulso de leerlos. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué ediciones? ¿Y esas ediciones eran accesibles? No sé. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hablaba de Amor de Fuentes, daba mucha ganas de leer Amor de Fuentes, pero ¿quién puede leer Amor de Fuentes? Hay que hacer grandes investigaciones y a lo mejor no se llega a resultado. Esto es sumamente importante, es muy necesario. Es menester también que se conozca, yo decía, por ejemplo, en el caso de Azorín, Azorín habló de casi todos los autores españoles con un conocimiento y con un amor y con una fidelidad extraordinarias. Si se editara, esto lo vengo diciendo hace muchísimos años, si se publicara por orden cronológico el conjunto de lo que Azorín escribió sobre autores españoles, se tendría la mejor historia de la literatura española, con enorme diferencia. No se ha hecho, no lo ha hecho nadie. Y había que hacerlo. Y esto nos lleva a un problema muy delicado, que es el problema de la enseñanza. El problema de la enseñanza es muy complicado. Actualmente, hace ya bastantes decenios, se quiere abarcar todo. Ustedes saben que ahora ha habido estos días, o estas semanas últimas, una discusión sobre lo que se llama el número de asignaturas que los estudiantes tienen que seguir. Yo tengo nietos y tengo una impresión muy parcial, muy pequeña, naturalmente, pero en fin, algo sé de eso, por esto. Los nietos se pasan el día con clases y más clases de asignaturas que son a veces, llegan a 16 o 18 en algún caso. Esto no existía nunca antes. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estudiaba el bachillerato, había normalmente cuatro cursos por año. 4. A veces 3, alguna vez en algún curso podía haber 5. Nunca más. Absolutamente nunca más. Eran abarcables, eran dominables. Se estudiaban menos cursos de cada cosa. Yo, por ejemplo, estudié 2 cursos de latín. La mayor parte de la gente que es mucho más joven que yo, pero ya que no es del todo joven, ha tenido 6 cursos de latín. En general no sabe latín. Yo decía siempre es que se espera al año siguiente, por lo visto. En mi tiempo eran 2. Ahora lo más frecuente es no tener ninguno. Y por tanto ni oler el latín. Pero en fin, pero me acuerdo que en el segundo curso de latín, en el Instituto del Cardenal Cisneros, aquí al lado, traducíamos la Eneida. Y si no fuera una impertinencia, les podría recitar a ustedes largos trozos de hexámetros de la Eneida que recuerdo de entonces. Es decir, de hace exactamente 70 años. 70 años. Hace 70 años traducíamos la Eneida. Bueno, es decir, que había muy pocas asignaturas, pero se sabían bastantes cosas. Yo recuerdo haber ayudado a mis hijos cuando estudiaban cristalografía, que es complicada, el sistema monoclínico y el sistema triclínico. Yo recordaba bastante bien mi cristalografía del bachillerato y les echaba una mano. Es decir, había, y naturalmente de historia, de geografía, tenían unas ideas pues, muy amplias, bastante precisas, de cosas elementales, abarcables. La función de la escuela es enseñar a hablar y a escribir. Y presentar el mundo, hacer que los niños empiecen a vivir en un mundo y presentarles un poco cómo es el mundo. Y algunos conocimientos sumamente elementales. Basta con eso. Ustedes saben, por ejemplo, que actualmente una escuela buena
Lo que se llama una escuela aceptable tiene una serie de aparatos, a lo mejor tiene microscopios y aparatos electrónicos y yo qué sé, ¿no? Yo creo que una escuela consiste en un aula limpia, con unos bancos, con una pizarra y un maestro con vocación. Eso es una escuela. Y con eso basta. Si se puede haber algo más, mejor. Pero hay sitios en los cuales se hacen unas escuelas espléndidas, magníficas, con todos los adelantos, a las cuales asiste el 5% de los niños. Y los demás no tienen escuela. Eso ocurre en muchos países. En los países europeos ya no, los niños van a la escuela. A veces no aprenden mucho, pero van. Esta es la función. En cambio, ya en la segunda enseñanza, o como se llame, en cada momento se llama segunda enseñanza, o enseñanza secundaria, o bachillerato, como que yo ya me he perdido, ya no sé. Nunca le pregunto a los hijos de mis amigos qué es lo que estudian, porque no sé lo que quiere decir eso. La función sería conocer una visión elemental, pero precisa, no adulterada, de las líneas generales de las grandes disciplinas. Es decir, saber efectivamente alguna lengua, un par de lenguas, quizá matemáticas, saberlas. Yo no sé si dentro de poco nadie va a saber, bueno, por supuesto hacer una división, creo que nadie, todo el mundo tiene un aparatito de esos que se le da un botón. Pero naturalmente, yo no sé, ya tengo ganas de saber si la gente joven puede hacer una división. Yo creo que ya no. En fin. Y tener una idea de lo que es la física y de lo que es la química y de qué quiere decir eso y qué son elementos y qué son moléculas y compuestos. Y hay diferencia entre la química orgánica y la inorgánica y unas nociones, no sé, de mecánica y de electricidad, cosa que es accesible y que se adquiría fácilmente, con poco esfuerzo en cualquier momento. Y hay unas cuantas cosas más. Y aprender ya. En el bachillerato sí hay que aprender realmente a escribir. A escribir, es decir, a conocer la lengua, a manejarla, a que sea un instrumento en el cual se pueda expresar uno y decir lo que piensa. Lo cual empieza por no ocurrir y está no ocurriendo. Y en la universidad también debe ser limitada. Tampoco no se puede enseñar más que lo que se puede aprender. Esa es la norma, yo creo. Yo recuerdo que hubo unos años en que había unos programas de bachillerato que estaban bien. Es decir, estaban bien teóricamente. Pero el que estudiara el que supiera lo que los programas de bachillerato decían, podría licenciarse en filosofía y letras y en ciencias, sin más. Y eso es irreal. Eso no puede ser, no se puede hacer. Hay, por tanto, un problema de irrealismo, de hacer grandes gestos de dominar disciplinas que no se pueden dominar. Y en cambio no conocer las cosas elementales, básicas, que permiten comprender las demás y que permiten tener un acceso a la cultura efectiva y real. Es curioso, por ejemplo, en lo que me es más familiar, en los programas de filosofía actuales, se hace una selección, se enseña, por ejemplo, en los cursos de filosofía, en el bachillerato, lo frecuente es que se estudien 3 o 4 autores, por ejemplo, aislados, a los cuales no se puede entender. Ustedes imaginen que se enseña, por ejemplo, un curso sobre Platón, y otro sobre Berkeley, y otro sobre Wittgenstein. No se sabe ni dónde ponerlos, ni qué quieren decir, ni por qué cada uno de ellos pensó lo que pensó, ni qué pasó entre ellos en medio de los siglos que los separan. Y algunos autores, simplemente un muchacho, no los puede entender. He nombrado a Wittgenstein. Wittgenstein es muy complicado y además hay varios Wittgensteins porque pasó por fases muy distintas y rectificó su pensamiento. ¿Cuál va a ser el que van a estudiar los chicos de 15 años o de 14? ¿Comprenden ustedes? Es decir, es irreal. La única manera que hay de acceso a la filosofía
a la edad del bachillerato, a los 14, 15, 16 años, es la historia de la filosofía. La historia de la filosofía da el argumento de la filosofía, presenta forzosamente las situaciones por las cuales ha pasado el mundo, desde los presocráticos hasta hoy. Se ve por qué han pensado lo que tenían que pensar, se ve por qué tenían razón y por qué, si seguimos pensando, tenemos que ir más adelante y tenemos que llegar a otra filosofía, a otro sistema, que también tiene razón, que también tiene su noción, su porción de verdad y que también es insuficiente. Esto es accesible y esto se puede poseer desde la primera juventud. Los niños no entienden nada. Los niños no entienden filosofía porque no saben de qué se trata, no porque sea muy complicado, no es muy complicado. Como razonamiento hay muchas ciencias más complicadas, pero no entienden el problema, no entienden de qué se trata. Desde los 15 años, 14, 15 años ya lo entienden. No olviden ustedes, por ejemplo, que Platón y Sócrates ya antes tenían fundamentalmente sus estudiantes eran adolescentes, eran muchachos muy jóvenes. Es la edad en que uno puede empezar a entender la filosofía y apasionarse por ella. Pero no se la puede separar de la historia y de la literatura y del arte, porque todo eso va junto, porque eso es justamente lo que es lo que se llama la cultura. Ser una persona culta quiere decir eso, quiere decir poseer las líneas generales del mundo en que se ha vivido, del cual se viene y en el cual ahora, en el momento actual, se vive. Y por tanto, es lo que prepara para lo que puede vivirse en el futuro, para lo que se puede proyectar, para lo que se puede esperar. La posesión de la cultura es algo muy importante. No es un asunto de pedantería. Hay personas que tienen una cultura muy limitada y sin embargo puede decirse que la poseen. La tienen asimilada, es la palabra que hay que emplear en ella. Y por tanto saben lo que saben que son españoles, saben qué quiere decir eso. Tienen el repertorio de las formas que se han creado, que se han elaborado en España, que representan la manera de sentirse en el mundo, la manera de proyectarse nacionalmente, la manera de entenderse uno a sí mismo. Esto es lo que se llama cultura, si quiere decir algo. La palabra cultura se emplea un poco demasiado, quizá. Se habla hasta de la cultura de la violencia. Habría que decir la incultura de la violencia, por supuesto, pero en fin. En cambio se emplea poco la palabra civilización. Una persona culta es una cosa, una persona civilizada no es lo mismo exactamente. Y importa que haya personas civilizadas. Importa la civilización que viene de civitas, viene de civis, que es ciudadano, de civitas, que es ciudad. Vivimos en ciudades, aspiramos a ser ciudadanos y por tanto debemos ser civilizados y ser civiles, tener civilidad. Todo eso forma parte, como ven ustedes, de lo que podemos llamar la instalación en un nivel que es el propio. Es decir, cada época y cada país tiene un nivel propio, un nivel que le pertenece. Si uno no llega a ese nivel, es deficiente. Es como una especie de mutilación personal. Si se llega a ese nivel, se puede estar de una manera adecuada. Si se rebasa, si se tiene cierto refinamiento, entonces hay un enriquecimiento de posibilidades. No olviden ustedes que proyectamos justamente desde lo que poseemos, que proyectamos, por ejemplo, desde la memoria personal o desde la memoria histórica. Entonces, cuando podemos tener futuro, podemos tener porvenir. Es un asunto enormemente grave. Hay que tener presente, por ejemplo, cómo, si ustedes ven en conjunto, si ustedes se toman la molestia de ver unos cuantos días los periódicos, vean ustedes, por ejemplo, una semana, hagan ustedes este experimento, hagan el experimento de durante una semana ver con alguna atención los periódicos, ver de qué hablan y de qué no hablan, y a qué dedican las páginas, y qué proporción hay. Hagan ustedes un experimento parecido con la televisión. Vean ustedes, en una semana, qué pasa, qué se recibe de ella,
de qué se habla y de qué no se habla. Y la palabra hablar a veces parece excesiva, porque no es hablar, no merece llamarse hablar. Y entonces, ustedes piensen, por ejemplo, hay un capítulo que yo no frecuento, pero también hay que tenerlo en cuenta, que son las revistas ilustradas, incluidas esas que llaman del corazón, no sé por qué. Hay mucha gente que se nutre de eso. Hay gente que no lee más que eso. Entonces se ha producido el tipo de un semiculto urbano, nutrido de radio, televisión, periódicos y revistas ilustradas, que desconoce su lengua, que no tiene la menor idea de su historia, que no tiene la menor idea de lo que es la literatura española, que no sabe quién existe en España, quién vale la pena. Yo he recordado, lo recordé en un artículo, hace un poco tiempo me pidieron de la televisión que hablara yo del pensamiento de la generación del 98 y su influjo en España. Dije, bueno, bien, lo voy a hacer. No me apetecía mucho. Pero me dijeron, dije, bueno, pero ¿qué tiempo? Eran varias personas que iban a intervenir. ¿Qué tiempo? Porque para calcular un poco, para ver cómo se podía plantear, me dijeron, pues unos 12 minutos. Pero eran todos. Me dijeron, no, sería 3 minutos. Dije, mire usted, en 3 minutos no se puede decir absolutamente nada interesante sobre el pensamiento de la generación del 98 y su influjo. Hay gente que quiere aparecer en la televisión, pero yo no soy un fantasmón. Dije, a mí no me interesa aparecer en la televisión, me interesaría decir algo accesible, claro, que pudiera cualquiera entender y que pudiera interesar, pero yo para aparecer allí como un fantasmón no quiero. Dije que no quería hacer nada. Bueno, otros lo han hecho, es igual. Pero, comprenden ustedes, es curioso, por ejemplo, cómo se emplean horas en la televisión a veces. Bueno, y ustedes piensen en los deportes. Yo respeto los deportes, pero, en fin, no sé. Horas de deportes. A veces cuando se hace esa operación llamada zapeo, y va uno de canal en canal, no, se ve siempre el campo verde. Todo está verde. Qué verde era mi televisión. Bueno, en cambio, las cuestiones más importantes, más graves, de más peso, de más alcance, o no aparecen jamás, o aparecen unos minutos, unos segundos, a veces unos segundos. Bueno, pero esto es lo que recibe la mayor parte de la gente, y es de lo que se nutre. Y entonces resulta que la posesión de la cultura es muy deficiente, y lo va siendo cada vez más. Y esto a mí me parece enormemente preocupante porque significa un descenso de nivel. Ustedes saben, por ejemplo, que actualmente, y esto es una cosa que en principio es positiva, hoy lo que se llama la escolarización está conseguida. Es decir, ahora todo el mundo puede ir a la escuela. Yo recuerdo hace ya mucho tiempo, había una idea que circulaba mucho en ciertos medios, sobre todo políticos, era la justificación de los regímenes por la alfabetización. Si un régimen, un gobierno se dedicaba a alfabetizar a los habitantes, esto era maravilloso. Yo decía, la alfabetización con libertad es excelente. La alfabetización sin libertad es peor, porque si a uno no lo dejan leer lo que querría leer y lo obligan a leer lo que no quisiera, es una esclavitud. El analfabeto tiene alguna defensa, porque por lo menos no le pueden obligar a leer. Esto me parece importante, ¿no? Bueno, en un país en que haya libertad, evidentemente, pues la alfabetización es buena y en Europa está realizada y prácticamente es universal. Pero no basta con eso. No basta con eso. Hace falta que haya ciertos incentivos para leer, que haya un hábito de leer, que la gente tenga idea de leer. Ahora acabo de leer, precisamente en los periódicos, que han hecho no sé qué estudios sobre los jóvenes estudiantes españoles que dicen que no entienden lo que leen. Eso me parece muy grave, ¿no? Me parece más grave todavía, porque si no entienden lo que leen, ¿qué quiere decir esto?
o que no ejecutan la operación llamada leer, sino que, como decía Ortega, hay gente a quien le estorba lo negro. Solía emplear esa expresión. Hay gente que resbala sobre lo negro sin hacer esa operación que consiste naturalmente en interpretar, en traducir a sus conceptos mentales lo que ha leído. Naturalmente eso supone un conocimiento de la lengua. Por lo pronto eso, ¿no? Y en segundo lugar, significa tener conexiones. Es decir, saber dónde alojar eso que ha leído. Porque si ustedes leen algo aislado que no tiene que ver con nada, no lo entienden. Las cosas se entienden cuando se ponen en conexión con otras. Y por eso, cuanto más se tiene familiaridad con algún tipo de asuntos, más se entiende, mejor se comprende lo que tiene que ver con eso. Es un trabajo lento, difícil, en cierto modo penoso, que requiere algún esfuerzo, delicioso, por otra parte, el de la posesión de la cultura. Yo he recordado a veces que hubo un curso de bachillerato mío, yo creo que era cuando hacía cuarto, me parece, de bachillerato, que tenía clase a las 10 de la mañana, la primera. Y todo ese curso me levantaba a las 6 de la mañana. No es que estuviera loco. Es que me parece... Entonces, antes de ir al instituto, yo hacía mis problemas, hacía las traducciones, preparaba los cursos, iba a las clases, y cuando acababa las clases, que en general eran por la mañana, salvo algún día que hubiera una práctica por la tarde, me quedaba la tarde entera libre y dedicaba a leer, a razón aproximadamente de un tomo diario. Por ejemplo, Galdós, Valera, los leí en cantidades, algunos libros franceses, algunos libros ingleses, entonces traducidos todavía. Empecé a leer en francés a los 13 años, pero no antes. Es decir, que yo me nutría de una enorme cantidad de lectura. Hay que leer, precisamente cuando se es joven, no hay que leer demasiado, y cuando ya se está muy formado, quizá conviene no leer tanto. Es hora de pensar más que de leer, pero durante unos cuantos años sí, hay que nutrirse de lo que han hecho los demás. Me acuerdo de una cosa que me contó Morente, que era graciosa, que Morente enseñó después de la guerra muy brevemente, pues murió el año 42, y al que era director entonces del Instituto de Filosofía, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues le dijo que se debían comprar libros porque faltaban libros. Y este señor le dijo, bueno, hay que vivir de la propia sustancia. Y le dijo Morente, pero se acaba, padre, se acaba. Me dijo. Y tenía razón. Es decir, hay que nutrirse, hay que alimentarse, sobre todo cuando se es joven, los estudiantes, por supuesto, y siempre, pero en fin, quizá en dosis menor. Pero es por tanto como hay dificultades. Ahora bien, esta cultura española de la cual yo estoy hablando de su posesión es algo esencial. ¿Por qué? Porque representa una manera de ser, una manera de vivir, distinta de las demás, no aislada ni aislable, que se ha nutrido, esta cultura española no es aislada, naturalmente, se ha nutrido de todas las demás de Europa, especialmente de las próximas. No se entiende la cultura española sin contar con la cultura portuguesa, francesa, inglesa, alemana, italiana, por lo pronto, y algo más. Absolutamente. Si quisiéramos atenernos a ideas españolas, solamente ideas españolas, estaríamos en la indigencia. Si tratáramos de quedarnos solamente con las ideas de una región, estaríamos en la miseria. Hay que nutrirse de todas las ideas europeas, occidentales, de sus raíces latinas y griegas, en la proporción posible, en la proporción real. Y es la manera de ser nosotros mismos. Fíjense que el problema, lo que se ventila en esto, lo que a última hora está en cuestión, es si somos nosotros o no.
Y podemos ser o un antepasado nuestro, lo cual es la cima del arcaísmo, o ser cualquiera, una realidad abstracta, sin raíces, que no vive desde esa cultura española que es lo que constituye nuestra última realidad. Si no poseemos esa cultura, si no poseemos bien y plenamente nuestra lengua, si no hemos leído por lo menos una porción significativa de lo que se ha pensado, de lo que se ha escrito en español, si no conocemos cómo se han visto las cosas, si no nos lleva eso a dominar también la realidad física de España, los paisajes, los pueblos, las ciudades, las obras de arte, los monumentos, incluyendo los errores, las torpezas, los desastres, los desengaños, todo eso forma parte de la cultura española. No nos poseemos a nosotros mismos. No somos quienes somos y sobre todo no somos quienes podemos ser, quienes podríamos ser. Yo creo que en España, a pesar de todo lo que he dicho negativo, de dificultades, de, no sé, limitaciones de la posesión de la cultura, de las amenazas que sobre ella se ciernen, yo creo que todavía los españoles tienen una peculiaridad, son bastante lo que son, tienen una intensidad adquirida en gran parte por la vida espontánea, por la vida elemental que viene de unos a otros. Los españoles tenemos entre nuestras virtudes la de hablar mucho. La gran riqueza de la cultura española es la palabra. Yo decía que si se exportara palabra, aquellos barcos Liberty que se cruzaban durante la Guerra Mundial, decía, la palabra pesa tan poco. Un barco cargado de palabras sería algo maravilloso. Podríamos exportarlas. El español es hablador. El español se expresa, se manifiesta, se comunica. Los españoles han aprendido enorme cantidad de cosas. Una porción inmensa de la cultura española se ha creado en las tertulias. Cuando había tertulias. Ahora hay pocas tertulias. Por muchas razones, también materiales algunas. La gente tiene poco tiempo. La gente pretende vivir mucho mejor, quiero decir económicamente. La gente pretende ganar mucho y por tanto trabaja mucho y tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo para vivir. No tiene tiempo para reunirse con amigos a hablar. El coche es un elemento maravilloso y destructor al mismo tiempo. Cuando llega un amigo a casa y dice, me voy porque estoy en segunda fila. Digo, bueno, pues vete, ¿qué le voy a hacer? No se puede sentar a hablar un rato porque está en segunda fila. Bueno, la segunda fila como antídoto de la cultura. Los españoles además han tenido y todavía tienen en cierta proporción, tienen cierta generosidad. Por ejemplo, si un europeo de otros países tiene una idea brillante o se le ocurre una frase ingeniosa o con belleza literaria, normalmente no la dice en una tertulia, la publica en una revista, por lo general especializada. Los españoles han dicho las cosas ingeniosas o bellas cuando se les han ocurrido, las han dicho espontáneamente y los demás se han nutrido de ellas. Y eso ha sido un factor de cultura absolutamente capital, que está en crisis. Repito, por muchas razones, y casi todo tiene razones, casi todo pasa por algo, pero pasa con muchas consecuencias. También hay el hecho de que, hablando de escolarización, los niños antes iban a la escuela a los 6 años, a los 7 años. Yo fui a los 8 y medio. Y tuve tiempo de aprender bastantes cosas. Pero en general ahora van a los 2 años o 3 años. ¿Por qué? Porque no hay servicio doméstico, porque las madres trabajan fuera de casa. Las que trabajan dentro de casa trabajan más que nadie, pero bueno. Pero muchas trabajan fuera de casa porque hay que dejarlos en algún sitio. Y está muy bien, y es justificado, y es quizá inevitable. Pero en la familia, dentro de la casa, las relaciones son personales. El padre, la madre, los hijos, los hermanos, si hay un abuelo, son relaciones personales. Y el proceso de personalización se realiza así. Pero si el niño pasa
de la casa a los 2 años o 3 años a una guardería o un jardín de infancia o una escuela, como se llame, entra en un mundo que está muy bien, es un mundo de vida colectiva, de normas, de atención menos personal, de atención menos inmediata a cada uno. Aprende cosas, aprende destrezas que son para la vida colectiva muy importantes, pero temo que se perturba el proceso de personalización o es deficiente. Es evidente que un niño a quien se le hace caso todo el día, a quien se le habla, a quien se acaricia, a quien se toma en brazos, tiene un desarrollo incluso mental, se ha estudiado muy bien, mucho mayor que el niño que está en una situación colectiva, menos atendido, con menos presencia humana. Esto puede ser justificado, puede ser importante, puede ser inevitable, pero hay que ver qué consecuencias puede tener. Yo me pregunto, cuando tengan 20 años, los que ahora de niños han ido a una institución que puede ser excelente, desde los 2 o 3 años, ¿cómo van a ser? ¿Qué tipo de personas van a ser? Probablemente distintos de los mayores, de los que somos nosotros, por ejemplo. Ahí está, ahí ven ustedes toda una serie de factores que intervienen en la formación, en la pertenencia a una forma social, a una forma de vida colectiva, dentro de la cual se produce cada vida personal única, insustituible. El próximo día nos ocuparemos de la posesión o la instalación en la cultura universal, que también es importante.